Vamos a ver. Bueno, listo. Creo que ya estamos bien. Em, Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor Jesús, por esta noche que nos has permitido estar acá en tu presencia, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias porque nos amas, porque nos has dado vida, salud, alimento, casa, abrigo, familia, todas las situaciones y todas las bendiciones que hemos recibido en, en todos los momentos de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias infinitas. Y ponemos en tu presencia también, Padre Santo, a todas las personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, y a todos los que tampoco nos quieren mucho, ¿verdad? También vamos a orar por ellos, por todas las personas que están pasando necesidades, por los que no tienen trabajo, los que están enfermos o en los hospitales. Bendícelos, Señor, y protégelos siempre. Ayúdanos también para ser nosotros personas de bien para los demás que están a nuestro alrededor, para que podamos ser también luz para algunas personas, para que tengamos una palabra de aliento y ojalá lo que ellos necesiten venga también de nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga y me los acompañe también a ustedes. Y vamos a ir iniciando con esta catequesis que corresponde al tema número 6, que era el que nos tocaba la semana pasada, pero que por razones que se me salieron de control, ¿verdad? No pude darles la semana pasada. Esta semana la idea era que doña Carmen diera un tema y yo diera otro para recuperarlo, pero resulta que a doña Carmen también se le presentó una situación hoy y no va a poder estar. Entonces, esperamos que la próxima semana poderles dar dos temitas para ir avanzando, porque bueno, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Y tenemos que avanzar en esto. Todavía creo que esta semana, el jueves, me parece, ajá, que tenemos una reunión con el sacerdote para hablar con él sobre ustedes, ¿verdad? Porque como, bueno, no sé si ya todos supieron, o por lo menos los que son de Parroquia de Florencia, tienen que haberse enterado que hubo cambio de sacerdotes. Entonces, con el sacerdote que teníamos, pues teníamos algunos acuerdos, pero como ahora hay nuevo sacerdote, entonces, o nuevo párroco, entonces ahora tenemos que hablar con él para ver, pues, la situación de este grupo, para ver cuándo vamos a hacer todos los ritos, los sacramentos y bueno, todo lo que hay que hacer en esta preparación. Y entonces, ya él nos indicará si vamos a iniciar haciéndolos todo conforme
está estipulado en la catequesis de adultos que debe ser en Semana Santa, pero si él nos dice que no, que vayamos tranquilos, ¿verdad? Porque todavía nos quedan muchos encuentros, entonces pues no aceleramos, ¿verdad? Porque todavía nos queda mucho tiempo. Pero si él nos dice que sí, tenemos que acelerar y eso implicaría que tendríamos que hacer una convivencia como la que hicimos la otra vez para poder abarcar más temas y acelerar las catequesis porque todavía nos faltan bastantes para poder entrar a los temas que son concernientes a la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en eso. Yo igual les voy a comunicar. Bueno, hoy vamos a iniciar con una nueva unidad que precisamente, bueno, en este segundo núcleo nos introduce un poquito, ¿verdad? A estos temas que tienen que ver con el misterio pascual, ¿verdad? Entonces, dice Jesús nos inicia en la celebración del misterio pascual, que es la catequesis que iniciamos hoy, la número 6. Vamos a iniciar con este primer tema que se llama eh, nuestra, nuestra entrega por amor al reino. Ese es el encuentro número 6. Pero antes de iniciar, vamos a ver cómo les fue con las tareitas que tenían con la catequesis anterior. En la catequesis anterior, en la número 5, quedamos con dos tareas, por decirlo así, ¿verdad? Dos cosas que ustedes tenían que hacer muy importantes. Una era eh, hacer una visita a un enfermo. Esa era una de ellas. Y la otra era ver entre otras actividades que tenían que hacer, pero digamos que esta de la página 65, ¿verdad? Que se llamaba Come con Jesús, era ver algunos videos, leer algunos pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica y bueno, ahí habían unas meditaciones y unas expresiones que había que hacer. Entonces vamos a ver cómo les fue con esto, cuál fue la experiencia. Entonces vamos a escucharlos. ¿Cómo fue esa experiencia de visitar el enfermo? Dice cuál de los videos del ejercicio Come con Jesús le llamó más la atención y por qué. ¿Se adoptó algún hábito de los sugeridos en el ejercicio Come con Jesús? Como persinarse antes de comer, rezar al acostarse, meditar la palabra de Dios, etcétera. ¿Y cuál frase utilizó para expresarle a Jesús que lo acepta en su vida? Vamos a ver si nos cuentan. Ahí me abren el micrófono y participan porque no estoy viendo si levantan la mano. Entonces, por favor, nada más abren el micrófono. ¿Quién se anima primero a contarnos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo de visitar el enfermo fue, bueno, bendito Dios, que aunque no estuve en esa catequesis, pero me di a la tarea de averiguar un poquito sobre lo que habían visto. El otro, el que había que contestar en línea, ese sí lo hice. Vieras que, bueno, bendito Dios que definitivamente le presenta con situaciones a uno y bueno, ha sido enriquecedor. Además de que pude practicar eso, fue una experiencia muy gratificante porque casualmente en el trabajo el día siguiente de haber averiguado, ¿verdad? Concernía de visitar a un enfermo, a un compañero de trabajo, a uno de los muchachos, le dio un ataque de epilepsia. Ajá. Y fue algo realmente impactante, en verdad. Yo nunca había vivido algo así. Y tuve la oportunidad, por la gracia de Dios, pues también de asistirlo. Y después de que se recuperó, volvió al trabajo y he tenido la dicha y la gracia de Dios de poder compartir con él, pues, y apoyarlo y ayudarlo en su dolor, digamos así, en su sufrimiento,
a través de ese mal que le aqueja recientemente, por cierto. Y hemos estado compartiendo la palabra de Dios también entre los dos. Ahí verás que ha sido bendito Dios, que definitivamente no hay casualidades, que ya Claro, nos presenta situaciones día a día en nuestro diario vivir, y entonces ya el visitar al enfermo pues fue más bien una situación que he vivido ya en varios días, digamos, de esta semana, y siento que ha enriquecido pues el alma de él y pues la mía, ni qué hablar, ¿verdad? muy bien, muchas gracias. Robert, ¿verdad? ¿Sus vos? Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, ajá, muy bien. ¿Quién más nos va a compartir la experiencia? ¿Alguien más que nos vaya a compartir la experiencia? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas Sí, noches. buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, Sí, ¿usted? bueno, pues a un primo que este muchacho ha estado en agonía varias veces pues su corazoncito ya no le da, y entonces llevarle ese buen mensaje que de fe y esperanza hasta el final, ¿verdad? Esa fe que no se pierda, esa fe que hay que mantenerla, solamente es Dios por su misericordia nos va a dar hasta el último día que Él quiera, ¿va? Y entonces a veces se pone triste y todo lo demás, pero hoy me tocó la dicha de llevarlo a pasear. Fuimos al río, fuimos a andar y bueno, y vi en el rostro de él un semblante ya diferente porque está metido en la casa, porque él no puede caminar ni 10 metros, se pone a ahogarse. Y entonces la salud de él bastante delicada, pues Dios nos favoreció con un carrito que tenemos, y entonces en buena hora, digo yo, que fuimos a compartir un ratito. Y Claro. entonces sí, y de lo otro, sí, de lo otro también, bueno, algunas cosas como de personarse al acostarse, orar cuando se levanta, orar en el trabajo, pues aquí rezamos rosario con mi esposa y yo, y entonces es algo que ya tenemos un hábito, eso de acercarlo más a Jesús y a María, ¿va? Entonces, es muy importante porque él es que nos da ese gran premio, levantarnos. Eso es un premio que nos da, eso es una bendición de que yo toco el suelo y gracias. Entonces, sí, y Claro. entonces, para mí, bueno, y esperando ese día a día, porque el día último no se sabe quién, no sabe cuándo va a llegar, simplemente que tenemos que trabajar, ¿verdad? Claro. Eso sería. Bueno, muy bien. Muchas gracias, don Juan Carlos. Vamos a escuchar a otro Gusto. compañero, compañera. O no me diga que no hicieron la tarea. Vamos a ver. Si no dicen nada, es que no hicieron la tarea. Y vea, yo Adelante, Marcela. sí quería decir algo, ¿verdad? De todas, ¿verdad? Las tareas que hice, las lecturas que hice, lo del catecismo, me quedó muy grabado lo del pecado, ¿verdad? Que al final es que uno quiere hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Y no ser obediente a Dios. Y que por eso termina haciendo lo que quiere. Igual, ¿verdad? Que cuando tuvimos la experiencia de tener un familiar que es visítelo porque ya sabe que en cualquier momento ya no está. Sí. Y es difícil, y es al final usted dice, bueno, está obediente, siga a Dios y hagan las cosas, pero es difícil porque siempre terminamos queriendo como soy el centro de la vida y todos hagan lo que yo quiero o piensen igual que yo y que eso no es lo que manda, ¿verdad? Que se dice, hagan las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Y ser obediente. Entonces sí lo Muy bien. relacioné mucho con eso. Muy bien. Y sí vi los videos y todo eso que venía ahí en el ejercicio de Come con Jesús. Bueno, vi los videos que logré ahí en la página. Ajá. Sí, el Sí, compañero Adrúbal pasó unos ahí por el grupo, ¿verdad? También, que eran los videos que había que ver.
y y bueno, lo de los hábitos y eso, ¿ya los tiene o algo le quedó? Voy a verificarlo, pero yo, digamos, todos los que decían ahí, igual busqué todo lo del catecismo y sí, Ok, hice los Doña trabajos. Ivette, disculpe, doña Ivette y compañera, está bien. hay alguien que quiere entrar, está pidiendo entrar, por favor. Y usted no puede aceptarla, no lo permite. Dele aceptar a ver Yo no si soy muy, si le permite. Es que no está saliendo. no puedo. Entonces, pero y Ella todavía mandó está. el mensaje, ella Mandó un envió el mensaje. mensaje. Ujú. Pero ya no está en sala porque ya no aparece aquí. Seguro intentó y como no le dieron entrada, entonces se fue porque a mí no me aparece que está alguien en sala de espera. Bueno, vamos a continuar. Usted, Marcela Sánchez, ahora que estaba hablando, ¿cómo le fue con las tareas? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, la semana pasada fui con mi hija a visitar unas señoras, una de ellas la operaron y fue muy bonito ver la alegría con la que ella nos recibió y el ratito que estuvimos ahí compartiendo y conversando y contándonos la experiencia. De verdad que Dios le da unos mensajes siempre que uno se dispone y se abre su mente y su corazón, ¿verdad? Para escuchar, porque la señora me decía, vieras qué bonito, cuando me acostaron para operarme, yo vi una luz y sentí como un calor y me entró una confianza y me dormí. Y cuando me desperté estaba operada. Entonces, definitivamente que, ¿verdad? Dios no deja de darle mensajes a uno y el mensaje ahí fue como que de verdad hay que abandonarse en las manos de Dios, aunque estemos así en una situación lo más difícil. Y es una señora de ella tiene 87 años, imagínense la experiencia y ese Claro. camino de fe y de espiritualidad, ¿verdad? Y fue muy bonito. Y con respecto al ejercicio que adopté, es el meditar la palabra, pero es interesante cómo empiezan a, mm, a interponerse en cosas para sacarlo a uno de donde está, ¿verdad? Entonces empieza uno a leer la palabra y por ejemplo, el primer día pasé tratando de recordar y de poner en práctica, ¿verdad? Lo que leí, pero de repente algo ya estaba enojada. Entonces, ya me preocupé por tal cosa, algo no me salió y entonces eso me angustió. Entonces yo decía, de verdad como que es como que al propio, uno empieza a hacer un ejercicio espiritual, a rezar el rosario, a leer la palabra y empiezan a salir cosas mal o de repente hay dificultades, ¿verdad? Como para que uno diga, puña, pero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y yo creo que eso también es para reflexionar, de que nadie, no es fácil, ¿verdad? El camino no es fácil, pero entre más obstáculos es porque vamos por buen camino y no vamos solos. Muy bien. Sí, eso por ahí. Bueno, muchas gracias, Marcela. Mucho gusto. Vamos a ver, por ahí está Georgie y Marvin. ¿Cómo les fue a ustedes? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sinceramente no estuvimos la semana pasada, ¿verdad? Y no me pude poner, no nos pusimos al día con la catequesis, ¿verdad? No la pudimos ver. Pero oye, estábamos viendo ahí que era de los enfermos y que el otro. Y ya, y así en resumen, ¿verdad? Hemos tenido dificultades en la familia y partidas de la esposa de un hermano y todo lo demás. Y así, a simple vista, lo que uno recuerda, esas cuestiones, que enfermedades terminales y todo lo demás, ahí uno ve que como uno necesita de Dios, ¿verdad? Que como en esa agonía, en esa tristeza, en lo que ellos sientan en ese momento, cómo hace, como hay algo más, ¿verdad? En ellos que tratan de que Dios esté más cerca o es algo, ¿verdad? Tomar Es fuerza como, de... ¿verdad? sí,
Sí, porque ya hace añitos fue lo de la esposa de mi hermano, pero fue muy doloroso, ¿verdad? Para la familia y para ella peor, ¿verdad? Porque era fase terminal de una enfermedad. Y entonces, pero veíamos que ella como quería de Dios todo al final, ¿verdad? Y todo lo demás, pero ya uno sabía que era terminal. Entonces, ahí es donde uno dice que, bueno, que la enfermedad al final, yo siento y veí que en realidad es como acercándose a Dios lo más que puede, ¿verdad? Porque no sé, yo lo veo como un vínculo final que hay, que existe como para que, como que uno suplica un perdón, ¿verdad? O algo para que Dios lo acepte, tal y como sea, ¿verdad? Sí, sí. Ahí fue en este caso. Bueno, Entonces, los videos, sí, sinceramente no los pude ver. Y lo que dice Come con Jesús, en realidad, hace como un mes, este, una amistad, bueno, una amistad no, fue un ángel, porque en realidad no, fue algo así que me dijo que, me dice, vieras qué bonito es, eh, repetir o rezar, me dice, o como usted quiera verlo, me dice, el salmo, que dice, el Señor es mi pastor, el Salmo 23, creo que, si no 23. me equivoco, Sí, sí, 23. sí. Ajá, entonces me dice, vieras qué bonito, usted lo hace una semana, todos los días en la mañana y en la noche, y me dice, vieras qué diferente, dice, el Espíritu Santo uno lo siente como más cerca, ¿verdad? Y vieras Ujú. que gracias a Dios me he puesto atrás del verso, ¿verdad? Y ya, y lo he logrado hasta ahora, ¿verdad? Entonces, pero sí, y yo digo que con la catequesis también uno ha aprendido bastante más. Entonces, pero sí, así, Claro, sin ver la tarea, sin saber, entonces, de ahí sí lo está también haciendo. opté. Algún hábito está haciendo y de repente tal vez ya está leyéndose todos los salmos, ¿verdad? No solamente el 23. Ese, que ya Exactamente. hay que empezar a meditar más, ¿verdad? Sobre los salmos, que son muy hermosos también. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marvin. Y bueno, me imagino que Georgie igual en la misma situación que usted. Pero también, ¿verdad? Póngase al día con la catequesis, ¿verdad? Porque los que por alguna razón justificada, no pudieron estar, tienen que ponerse al día, ¿verdad? Porque en la siguiente catequesis es continuada, ¿verdad? Y entonces, si ustedes no se pusieron al día, pues de ahí la siguiente van a estar ahí perdidillos, ¿verdad? Entonces, para que lo hagan. Vamos a ver, Sí. Valeria, Rose Valeria. Profe, soy yo. Buenas noches, ahí me disculpan por la voz de aquí. Bueno, con los videos no me pude poner al día y la semana pasada no me conecté porque estaba enferma. Pero yo no conozco a una persona que se llama mi abuela que ha estado con una gripe terrible y no la visité porque yo también estaba enferma y ella adulta mayor y yo súper enferma, imagínense. Pero sí Sí. hablo con ella todos los días y las conversaciones muy espirituales y me encanta. Entonces, pienso que esa puede ser mi visita. Y algún hábito que haya, que tengo. Ujú. No, yo tengo, bueno, desde siempre el hábito de rezar en la mañana y meditar mucho durante el día, comentando lo que decía la compañera de que siempre hay algo que se le cruza a uno en el camino. Yo tengo la Biblia en el teléfono, entonces siempre me llega la notificación de un versículo por día. Entonces en Ujú. las mañanas, siempre que me llega, trato de meditar ese versículo durante el día. Entonces esa es mi meditación normalmente, porque sí, y no es que sea difícil, pero a veces lo posponemos y demás, pero por eso tengo esta Biblia instalada, entonces me llega el versículo y un video muy bonito, Ujú. entonces lo veo y paso pensando en eso todo el día. Ok.
Muy bien, muy bien, bueno, excelente, ¿verdad? Eso de meditar, ¿verdad? Todos los días la palabra. Hay varios canales de YouTube y bueno, ahí yo tengo uno que me gusta mucho, que es el que a veces les he compartido el Evangelio con el padre Carlos Yepes, que es un padre colombiano que me gusta mucho cómo lo hacen, de que todo, primero, bueno, las lecturas y luego viene una explicación del sacerdote y entonces no dura mucho, son de 10 a 15 minutos máximo, ¿verdad? Si son todas las lecturas o sea, son 15 minutos de la vida que no es tan difícil y ahí meditamos el Evangelio y las lecturas de todos los días, ¿verdad? Es súper fácil. Y también eso que decía Valeria, ¿verdad? Que a veces tenemos la excusa de que es que la Biblia, que no la puedo andar cargando porque se daña, porque es muy pesada, por lo que sea. Ahora con la facilidad, ¿verdad? De poder descargar una app con la Biblia, ¿verdad? También. Yo tengo una en el teléfono, ahora les voy a pasar el icono, se llama Laudate y trae no solo la Biblia, sino también trae todas las oraciones, trae inclusive del Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, un montón de información que es muy completa, muy bonita. Ahora les voy a pasar para que los que gusten, ¿verdad? La descargan ahí y ahí pueden leer también todos los días algo de la palabra, ¿verdad? Rezar todos los días, ¿verdad? Es súper importante. Persinarse antes de comer, vean, yo he visto persinarse antes de comer más que todo a los hermanos separados, ¿verdad? A los evangélicos, a los católicos casi no, ¿verdad? Yo creo que nos da vergüenza hacer eso y que la gente nos juzgue, ¿verdad? Y entonces digo yo, qué bonito, ¿verdad? La gente que no le da pena persinarse antes de comer, ¿verdad? Y dar gracias. Y nosotros casi no lo acostumbramos, ¿verdad? Bueno, el que tenga el hábito y lo pueda seguir, ¿verdad? Mucho mejor. Vamos a ver, nos faltó Robert López. Robert, ¿cómo le fue a usted? Hola, hola, Ibe, por aquí estoy, Ibe. Yo no le voy a mentir, yo le fallé en eso, pero sí estoy claro con lo de no, los hábitos y ya, y el rezar, el tener ese, no tiene que ser como dicen los compañeros y ustedes, 1 hora o 2 horas, sino tener ese chancecito para allá y hablar con Dios, la verdad, porque es importante. Digamos, yo tal vez no visité a nadie ni nada por el estilo, pero a veces no es preciso visitar a alguien, ¿verdad? Para saber ese compromiso. Uno mismo en ocasiones ha sentido la necesidad, digamos, tal vez por andar ahí medio despistado, que ya está fallando, ¿me entiende? Y algo vacilón que yo, ya no sé, tal vez no lo he comentado mucho, pero una de las cosas era que yo tenía, incluso a veces uno siente que le queda como un cierto resentimiento a uno, en este caso era con mi tata. Y digamos, fue bonito en el momento en el que uno pide perdón y también esa persona le pide perdón a uno. O sea, se siente como una liberación de esas Claro. mortales. Sí, y tener claro también ya ahí esto de los hábitos. A veces eso que está acá decir es muy importante porque ya nosotros se supone que somos los que deberíamos de practicar casi que al 100% o al 100% y muchas veces llegamos a una mesa a comer como animales, ¿verdad? No nos acordamos de que ya ahí, gracias a Dios y a las manos que preparan el desayuno, el almuerzo, la cena, lo que sea, es importante hacer esa pequeña oracióncita y la persinación. Sí, muy bien. Y decirle gracias al que cocinó o a la que cocinó, ¿verdad? Porque a veces es esa mamá, ¿verdad? Que está ahí siempre, o esa esposa que está ahí siempre, ¿verdad? Y que nadie le da las gracias por esa comidita, De ¿verdad? hecho, También muy importante. sí, de hecho hay un video que es tipo reflexión, donde yo creo que es que a la señora se le queman las arepas o las empanadas, no sé qué son, y entonces el papá llega y está con el chiquillo en la mesa, y él vuelve a ver las arepas quemadas, ¿verdad? El chiquito, entonces él le dice, agradece a tu madre, algo así es que le dice, y dele gracias, porque ella también está cansada igual que nosotros, y saca ese tiempito para siempre cocinarle a ellos.
Ujú. Muy bien, sí. Bueno, ok, sí, si no visitaron al enfermo, ¿verdad? A veces, es importante por lo menos mandarle un mensaje, ¿verdad? Como dijo la otra compañera, Valeria. ¿Por qué? Porque, bueno, si está, pues, tal vez en una situación ahí un poco vulnerable que no es bueno, ¿verdad? Visitar a veces, pero qué importante que es para el enfermo que alguien le pregunte sobre su estado de salud, ¿verdad? Es algo muy importante porque dice, bueno, sí, le intereso, se está interesando en mí, le preocupa mi salud. Entonces, a veces, ¿verdad? Si no podemos hacer una visita, por lo menos estar pendiente, porque sí, qué feo que es, ¿verdad? Cuando la gente, ¿verdad? Tal vez una persona con una enfermedad grave y nadie le pregunta cómo se siente, ¿verdad? Entonces todavía se siente peor, ¿verdad? Dice, tras de que estoy aquí, ¿verdad? Con esta enfermedad, nadie se preocupa por mí, o sea, nadie me quiere porque ni preguntan, ¿verdad? Entonces eso también es otra manera, ¿verdad?, en que podríamos hacerlo. ¿Quién más nos queda por ahí que no haya participado? Tengo por aquí a Armando, Itani y Jessica. ¿Cómo les Yo a fue con la participar. tarea? Ajá, Jessica. Bueno, yo igualmente le voy a ser sincera como el otro compañero. Yo no puedo ir a visitar a ningún enfermo porque yo, llego muy tarde a mi casa y realmente no puedo sacar el chance para ir a algún lado. Pero bueno, por ese lado. Por otro lado, en cuanto a los hábitos, pues sí, soy sincera. No soy de las personas que se persignan, como usted decía antes, que a veces son los evangélicos los que tienen como ese hábito. Entonces, sí es algo que de ahora en adelante pienso y quiero seguir haciéndolo. Y tampoco rezo antes de la comida, pero sí soy una persona que en las mañanas siempre, cuando ya voy para el trabajo, siempre rezo. En las noches, tal vez no rezo un montón, pero sí por lo menos le dedico una pequeña oración a Dios, a Jesús, a todos los santos. Igualmente a veces soy una persona de leer muchas novenas, me gusta mucho leer eso. Y bueno, siento yo que tal vez leyendo esas novenas y a veces que leo así tractos de la Biblia, entonces siento como que de esa manera estoy meditando y hablando con Dios y con Jesús. Ok. Y muy bien. Bueno, la última pregunta que dice que cuál frase utilizó para expresarle a Jesús que lo aceptó en su vida, pues yo siento que yo acepté a Jesús y a Dios en mi vida desde hace mucho tiempo. Yo soy una persona que desde que estaba muy pequeña mi familia me inculcó la palabra de Dios y creer en Dios. Entonces creo que yo desde muy, muy pequeña lo acepté en mi vida. Entonces no tengo así como una palabra o una oración para decir, es que yo acepté en mi vida diciendo tal cosa, sino que desde muy pequeña lo hice, con las enseñanzas y con todo lo que me transmitieron. Muy bien, gracias, Jessica. Itani. Buenas. Buenas. Bueno, de lo de visitar a un enfermo, en este caso yo vine a visitar a mi papá porque, bueno, estaba bastante mal y enfermo, entonces de una vez vine y lo vi. A veces, no sé, es algo como que uno se sorprende tal vez de que algunas personas deben de pasar momentos difíciles como para tener ese acercamiento con Dios, que a veces hay que ponerse en una situación complicada porque a veces nos olvidamos de Él y que hay que pasar como por un momento, tal vez donde, como dicen, la ven fea, para uno decir y pensar y reflexionar sobre la vida y decir que es momento de tener esa cercanía. Y no es porque tal vez la persona no sea creyente, porque quizás sí, pero es tal vez un creyente muy lejano a Dios. Entonces, fue como más eso, de que algunas veces ocupamos pasar alguna adversidad para tener esa cercanía y buscarlo y estar ahí. En los videos, para ser sincera, no los pude ver. Y lo de los hábitos, bueno, yo normalmente siempre hago una pequeña oración antes de acostarme y durante el día, antes de comer, siempre le doy gracias a Dios o sea, algunas veces saco un ratito como para leer o la Biblia y así.
Un momento sí estuve leyendo los libros de Moisés, pero ahora con el cole y todo eso lo tuve que dejar, pero es algo que también debo de retomar y sacar el tiempo, porque como dicen, si tengo tiempo para otras cosas, también debo sacar el tiempo para Dios. Ok, Y muy bien. sobre la frase, no es algo que yo en realidad dije, voy a decirlo, sino algo que yo entendí que debía de aceptar. Entonces ya no puedo decir una frase exacta porque es algo que yo acepté más dentro mío que por decirlo, sino es decir, debo de tener y tomar la decisión de aceptarlo. Ok, muy bien, gracias. Y Armando, creo que nos queda nada más. Armando, ¿nos está escuchando? Yo igual quedé mal con lo que es visitar a un enfermo, pero con los hábitos, y ahí, sí, muchas personas no ponen en prácticas esas cosas y lo único que hay muchas palabras que decir, pero es nada más de tratar de mejorar en esos aspectos y unirse más a Jesús y enfocarse más en esas cosas. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, lo de visitar a un enfermo, ¿verdad? Era una obra de misericordia que era, ¿verdad? Que había que hacer, es obligatorio, entonces los que no lo hicieron, todavía, ¿verdad? Tienen que hacerlo porque la experiencia de visitar un enfermo es muy bonita y muy enriquecedora, como dijeron los compañeros que sí lo hicieron, porque podés ver en él, ¿verdad? En esa persona, un Cristo, ¿verdad? Alguien que está ahí, ¿verdad? A, a expensas, ¿verdad? De lo que Dios tenga para él, como quien dice, ¿verdad? Ir y llevarle una palabra de aliento y dedicarle un ratito, ¿verdad? Es algo que está bien, ¿verdad? Que lo hagamos. Y pues si está muy difícil, ¿verdad? Hacerlo de esta manera, ¿verdad? Como les decía, por lo menos por mensajes, que ahora tenemos esa facilidad también, ¿verdad? Pero ojalá podamos visitarlo, que no es lo mismo, ¿verdad? De manera virtual que presencial. Es importante que vean los videos, ahí está todavía la información, página 65, ahí está, y yo creo que Asdrúbal los pasó a este grupo también los videos. Asdrúbal no está hoy con nosotros, pero igual les voy a pedir que pongamos en oración a su mamita, que me dijeron que se ve que se cayó y se quebró la cadera, entonces él ha estado siempre en las catequesis y hoy no ha podido y bueno, igual no sabemos si va a poder continuar porque si va a tener que dedicarse un poco más a la mamá, pero bueno, pongámosle en oración ahí a la mamá de él. Y lo otro, ¿verdad? De los hábitos, además de esos que yo les puse por ahí como sugerencia, muy importante, ¿verdad? El más importante de todos es ir a misa, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer necesariamente el hábito de ir a misa. Ojalá pudiéramos todos los días, pero si no, todos los domingos, sábado en la noche o domingo en la mañana, ¿verdad? Bueno, el domingo todo el día hay posibilidad de ir. O sea, la misa dominical no la podemos perder. ¿Por qué? Porque recordemos que la misa, ¿verdad? Es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Tal vez aquí algunos no puedan recibir la Eucaristía, pero sí van a recibir la palabra. Y es muy importante porque esa es una catequesis que recibimos todas las semanas. En Santa Clara, y bueno, en toda la parroquia de Florencia cambiaron los horarios de misa y ahora, bueno, hay más posibilidades porque ahora tenemos 2 sacerdotes, entonces, ahora ya van a haber más misas, por ejemplo, en Santa Rita va a haber todos los domingos que antes no había. Santa Clara la cambiaron los domingos a las 9:30 de la mañana, que es una posibilidad para los que trabajan los sábados, que podía ser que dijeran, ay, yo no podía ir porque yo trabajo los sábados y a esa hora no podía ir a misa. Bueno, ahora va a ser los domingos a las 9:30, mañana a las 9:30 hay misa.
En Florencia es a las 11 el domingo y a las 6 de la tarde, igual el sábado a las 6 de la tarde. Y bueno, otras comunidades que también tienen. Entonces no hay excusa, ¿verdad? Hay en todo lado. Y como sacamos tiempo para otras cosas, también podemos sacar tiempito para ir a misa 1 hora a la semana. Y como yo siempre se los he dicho bueno, yo me acuerdo cuando mi hija estaba pequeña, que yo le decía, si Dios nos da 24 horas al día, solo una le vamos a dedicar a Dios y una hora a la semana para ir a misa. Entonces, imagínense todo lo que Él nos da, 24 horas al día por 7 días, y nosotros solo 1 hora para ir a misa. Entonces, no hay excusa, ¿verdad?, de decir que no puedo. Ojalá lo hagamos también, ¿verdad?, como un hábito, ¿no? Nosotros también, pero ese de ir a misa, indispensable, ¿verdad?, para recibir la palabra y la Eucaristía. Bueno, creo que no se me quedó nadie, ¿verdad?, que todos participaron. Entonces, vamos a continuar ya con el tema, ¿verdad?, propiamente, ¿verdad?, el que nos corresponde a hoy. Y vamos con la parte de la experiencia humana del encuentro. Bueno, en esta catequesis se propone de experiencia humana un texto que viene en la página 71, que voy a leerlo y luego ustedes me van a comentar qué les llamó más la atención de la historia. Se llama El boomerang de la generosidad. Dice, ya en los años 60, mi amigo James quiso levantar el nivel social de los suburbios en la Ciudad de México. Para ello se involucró con un método bastante revolucionario. Su lema era, no para lo que tengan todo, sino para lo que les falte nada, para que no les falte nada. Comenzó dando educación a niños y jóvenes de escasos recursos. Las escuelas para pobres donde trabajaba estaban integradas a una cadena de colegios de pago. Así se podía ofrecer la misma educación de los diversos estratos sociales. Para esta unión entre rico y pobre, el proyecto se llamó Mano Amiga. Él quería formarles hombres enteros capaces de salir adelante. Los llevó a fines de semana de formación integral. Les enseñó valores de solidaridad, de superación, de honestidad. Les formó en la autenticidad, la sinceridad y la auténtica caridad. La obra creció y hoy, además de la enseñanza y la educación, esta red lleva a cabo una intensa y amplia labor social y se extienden por México, Colombia, Venezuela, Chile, El Salvador, Argentina, España y Estados Unidos. Claro que no fue fácil y James lo pagó con su salud. Cierto día tuvo un infarto cardíaco grave, que puso su vida en peligro. Hacía falta una microcirugía con una técnica solo en manos de los mejores expertos. Enseguida lo llevaron al principal hospital de la ciudad, donde el médico empezó la lucha contra el reloj. Cuando James se despertó de la anestesia, el médico le preguntó, ¿no se acuerda de mí? James se puso a pensar, no me acuerdo haberte visto jamás. Lo siento, doctor. Piense un poco, fue hace muchos años aquí en México. Soy de los primeros grupos de niños que usted llevó fuera de la miseria. Usted hizo posible mi carrera de médico. Por ello, esta operación fue para mí algo especial, una oportunidad para agradecerle. Tantos años después de iniciar Mano Amiga, aún se discute sobre las mejores maneras de eliminar la pobreza. Algunos llegan a planteamientos espantosos que se podrían resumir en eliminar la pobreza, eliminando los pobres. Se promueven programas de control de la natalidad a base de esterilizaciones forzadas y abortos y otros métodos indignos. También hay un alarmismo por una supuesta escasez de alimentos y de recursos naturales, petróleo, agua. Creo que en todo esto olvidamos el recurso más valioso en nuestras manos, la inteligencia humana, siempre capaz de encontrar nuevas soluciones a los problemas. Y para esto, a veces, basta con brindarles a las personas una oportunidad. Mano Amiga, por Hubert Reinier en Buenas Noticias, que fue quien escribió
el relato. Bueno, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de la historia? Es la pregunta. ¿Les escucho? Yo diría, Ivette, que el compromiso de él con, bueno, con la sociedad pobre, ¿verdad? Y usted sabe que antes y actual el proponerle algo a un empresario, a un millonario, por decirle así, era, pues, aún bastante agarradito del pelo, pero ya él se comprometió consigo mismo, digamos, a que los demás pudiesen estudiar y superarse, y ya ve ahí, al final está resultando que tiene frutos, ¿verdad? Pues ese chiquillo Okay. que es el doctor que lo ve. Muy bien, gracias, Robert. ¿Algún otro que nos quiera dar soporte? Yo. Ajá. Yo. Adelante, Jessica. Como decía el compañero, lo del compromiso, pero más allá del compromiso siento yo las ganas de ayudar de él, ayudar a un sector de la sociedad que muy pocas veces las personas simplemente ven y dejan pasar y que cada quien se arregla como pueda. Y, por ejemplo, él fue una de esas personas que sí lo vio, ayudó, y no fue simplemente ayudar a unos cuantos, sino que hizo un programa que ahora, por ejemplo, ayuda internacionalmente. Y que al final, siento yo que de algún modo u otro, lo que él hizo, pues se le devolvió, porque ahí tenía un doctor que fue prácticamente él el que le ayudó a estudiar. Ajá, Entonces, eso fue como lo que me llamó la atención. Excelente, ¿verdad? Eso es el boomerang, ¿verdad? Se devuelve. El boomerang de la generosidad, dice. Cuando uno tira el boomerang, ¿verdad? Se supone que el boomerang se devuelve. Entonces, a él igual se le devolvió, ¿verdad? La generosidad que él había tenido. Muy bien, Jessica. ¿Algún otro que quiera aportarnos qué fue lo que más le llamó la atención de la historia? Sí, lo que me gusta bastante usa un lema muy, muy práctico. No era que lo eran todo, sino para que no le faltara nada. O sea, que no era para hacer, sino pobres agradecidos y estudiosos, como ahí se manifiesta al final, con esa enfermedad de él, que él entregó su salud, hizo el esfuerzo más grande para él inició esa campaña de ayudar y alzar a las personas. El mismo lema al final, él es el que no es favorecido, porque no es favorecidos, pero al final Dios le a él el boomerang que se habla, él mismo salió ganador al final de eso. Muy bien, muchas gracias, don Juan Carlos. Es difícil, ¿verdad? Encontrar personas tal vez con una entrega como la de este muchacho de la historia, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas conocemos nosotros que tengan esa entrega generosa, ¿verdad? De decir, voy a acabar con la pobreza de mi comunidad, de mi barrio, ¿verdad? O sea, voy a involucrar a otras personas para hacer esto un proyecto, ¿verdad? Y entregar su vida, ¿verdad? Para esa situación, para ese proyecto. ¿Verdad? Quizás si nos ponemos a pensar, no conocemos a nadie o quizás muy pocas personas, ¿verdad? De que hagan eso, de entregar todo, ¿verdad? Por algo. Quizás en algún momento, pues todos sí hemos sido capaces, ¿verdad? De entregar algo de nuestra vida por alguien, pero puede ser porque sea nuestra familia o bueno, que es nuestro amigo o alguien que queremos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver cómo alguien hizo una entrega generosa, ¿verdad? Para todos nosotros y es la cruz, ¿verdad? La cruz es el signo, dice, de la mayor entrega que ha habido de un hombre, pues el corazón del ser humano es capaz de conmoverse ante situaciones difíciles, de necesidad o precarias que se viven por parte de muchos en medio de la sociedad. Bueno, nosotros tal vez nos hemos conmovido, ¿verdad? Como muchas veces, inclusive
nos hemos conmovido viendo la película, ¿verdad? Donde nos presenta imágenes donde se supone, ¿verdad? Jesús fue ahí crucificado, ¿verdad? Y nos hemos conmovido con, inclusive, bueno, ahora que hablábamos de las enfermedades o de los enfermos, ¿verdad? Pero nuestra entrega, ¿verdad? No ha sido tal vez tan generosa como la entrega que hizo Dios a su propio Hijo, ¿verdad? Bueno, vamos a meditar un poco sobre la palabra. Entonces, me gustaría que alguien que tenga ahí la Biblia a mano busque el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 32 al 54, para que nos la comparta. Y mientras nos busca ese Evangelio, vamos a escuchar este canto que vamos a ir escuchando. Sí tiene audio la música. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, ok. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser.
Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios, ven, lléname. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar la palabra. ¿Quién tiene la palabra ya lista? ¿Alguien que ya haya buscado Evangelio de San Mateo, del 27, capítulo 27, del 32 al 54? ¿Quién lo tiene por ahí? No me diga que no tienen la Biblia cerquita. Yo la estoy buscando, un Bueno. momentito. Bueno, yo la tengo ahí. Adelante, entonces, ya el que la tiene. Jesús es crucificado. Ujú. Al salir de ahí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya habían crucificado, los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los Judíos". También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: "Tú ibas a derribar el templo y reconstruirlo en 3 días. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz". De la misma manera se burlaban los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Junto con los ancianos decían: "Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora, si de veras lo quieres. ¿No nos ha dicho que es el Hijo de Dios?". Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: "Elí, Elí, lema sabactani", es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: "Él está llamando al profeta Elías". Al momento uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja y la empapó de vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: "Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo". Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces dijeron en sus tumbas, después de la resurrección de Jesús, entonces salieron de sus tumbas, después de la resurrección de Jesús,
y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban en vigilancia de Jesús vieron al terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: de verdad, este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver, a reflexionar un poquito sobre el Evangelio. Hay algo importante, ¿verdad? Que siempre cuando analicemos la palabra, tenemos que hacernos estas dos preguntas. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo y qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Porque primero nos preguntamos qué dice el texto, porque tenemos que asegurarnos de que lo entendimos, de que leímos bien, ¿verdad? Porque a veces leemos, pero estamos pensando como en otra cosa. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona qué decía el texto, no se acuerda de nada, aunque lo haya escuchado hace un instante, ¿verdad? Entonces, si es necesario repetirlo las veces que sean necesario para que realmente sepamos qué decía el texto, hay que hacerlo. Ahora, hay detalles también bíblicos que nosotros a veces no conocemos porque, bueno, primero eran otros tiempos, ¿verdad? Cuando se daban esas cosas, por eso, bueno, ahí habla, por ejemplo, de frases que estaban en otro idioma, ¿verdad? Y que, bueno, los judíos no lo entendían, ¿verdad? Porque Jesús, hablaba en arameo. Entonces, ellos mencionaban a Elías, por ejemplo, que fue un profeta que ya había muerto. Y entonces son cosas que ya yo se los había mencionado la otra vez, pero lo repito, ¿verdad? En la Biblia trae en los pies de página, ¿verdad? De las Biblias, trae explicaciones y también los paralelos, ¿verdad? Que es otras citas bíblicas que nos llevan también a otro texto que nos va tal vez a dar una explicación más grande, porque algunos evangelios estaban más explicados que otros. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Cuando hacemos una lectura bíblica, porque a veces no podemos tomarnos todo tan textual, ¿verdad? Como aparece ahí. Entonces vamos a ver estas preguntas que vienen aquí. Dice, ¿a qué lugar llegaron a qué lugar llegaron los soldados y Jesús? O sea, ¿a dónde lo llevaron, verdad? A Jesús, ¿quién se acuerda? ¿A dónde lo llevaron? No fue al sepulcro. No, eso era cuando ya estaba muerto. Y los soldados no fueron los que lo llevaron al sepulcro. Al Gólgota. Al Gólgota, ¿verdad? Que era el lugar donde estaba destinado para que Jesús muriera ahí en la cruz. Dice, ¿quién era y qué hizo Simón? Ayudarlo a cargar la cruz. Ajá, Simón, ¿verdad? Dice que era un hombre de Cirene, ¿verdad? Simón de Cirene. Se dice, ayudó a Jesús a cargar la cruz, porque ya Jesús iba muy cansado, él ya no podía más con aquella cruz, y vea qué privilegio, ¿verdad? Para Simón haber cargado la cruz, ayudarle a cargar la cruz a Jesús. ¿Cuál fue la expresión del soldado romano cuando Jesús murió en la cruz? Perdón, ¿cómo fue el momento de la crucifixión? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ahí lo que dice es que se llenaron de miedo porque Bueno, llegó eso, un terremoto. Ajá, o sea, los que estaban ahí se llenaron de miedo, ¿por qué? Porque hubo un terremoto y ya después dijeron, sí, verdaderamente era el Hijo de Dios. Imagínense, todo lo que tuvo que pasar para que de verdad le creyeran, ¿verdad? Ok, muy bien, Marcela. ¿Y qué más? ¿Cómo sería esa crucifixión para Jesús? ¿Cómo sería para Jesús? ¿Cómo lo expresa ahí el evangelista? Que Jesús le pregunta a Dios que por qué lo abandonó. Entonces, Ajá, en ese eso. momento fue como tal vez que Jesús lo había abandonado y por eso lo mandó a crucificar.
vean qué expresión más humana, ¿verdad? La del Hijo de Dios. Decirle al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Si nosotros estudiamos la palabra antes de este texto, ¿verdad? Recordamos que bueno, Jesús ya sabía, ¿verdad? A lo que venía. Cuando él empezó ya a hacer la prédica y todo, ¿verdad? Para darse a conocer de manera pública, ya él sabía, ¿verdad? Lo que venía. No era ignorante de su misión. Pero aún así, ¿verdad? Como ser humano, pues también tenía sus debilidades. Entonces él había ido también a orar eh, antes de que eso sucediera y inclusive le dijo, Padre, si puedes apartar esta copa de mí, apártala como humano, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, él todavía, ¿verdad? Estaba en ese momento, ¿verdad? De decirle al Padre, yo tengo que hacerlo, pero si se puede evitar, lo evitamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver por qué fue esa entrega, ¿verdad? Em, y, y en ese momento de la muerte, él volvió también a ser humano y a decir, expresar como humano, ¿verdad? Recordando que él era el Hijo de Dios, a decirle, ¿por qué me has abandonado? Porque obviamente eso fue muy doloroso, ¿verdad? O sea, imagínense, uno se maja un dedo y siente que le duele hasta el alma. Ahora imagínense una crucifixión, ¿verdad? Entonces, como humano, eso fue muy doloroso, ¿verdad? Y entonces él, pues obviamente, ¿verdad? Como humano, ¿verdad? Sentía el abandono, pero, que aún así, ¿verdad? Él encomendó su espíritu al Padre, ¿verdad? Y entonces, pues no, ¿verdad? Ese texto, ¿verdad? ¿Y cómo sería la expresión, dice, del soldado romano cuando Jesús muere en la cruz? Ese soldado romano ¿qué fue lo que pensó en ese momento o lo que expresó? No fue que dijo que este era el verdadero Hijo de Dios cuando pasaron todas las cosas de que Jesús murió. Vamos a ver qué decía ajá, aquí está, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, ya después de haber visto, ¿verdad? Todo lo que sucedió, ¿verdad? Ese terremoto, ¿verdad? Que nos decía, ¿verdad? No fue en vano, ¿verdad? Era para expresar, ¿verdad? Lo que había sucedido ese día en la tierra, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? ¿Qué nos dice? Pues a mí me dice así como, o narra la historia de cómo pues Jesús murió por los pecados de nosotros, porque eso fue lo que hizo Jesús en ese momento, morir por nosotros. Ok. ¿Quién más? Los demás compañeros. Vieras que El amor que... en lo personal, Perdón, ahí perdón, estaba. Vamos a escuchar a Robert Rodríguez, ¿verdad? Primero y después a don Juan Carlos. gracias. Adelante. Es que siempre cuando hemos compartido la palabra de Dios, en ocasiones sobre la crucifixión de Jesús, siempre que lo escucho o que lo comparto con algunas personas, viene lo primero que viene a mi mente es siempre la parábola del hijo pródigo. Y yo siempre que veo el crucifijo, tengo tan presente la palabra del hijo pródigo porque yo relaciono siempre el, el crucifijo, a ver a Jesús con los brazos abiertos ahí, y lo primero que viene a mi mente es el padre esperando al hijo desde lejos, ¿verdad? Que llegue. Y entonces siempre en mí relaciono ese acto de amor tan puro, tan sincero, a pesar de que uno es ahí en la casa, ¿verdad? El padre esperando al hijo donde viene arrepentido, y el otro es Jesucristo, el que está ya crucificado, pero yo siento en mi corazón
que quizás esa imagen me dice que ahí está, que ahí continúa a pesar de la adversidad, ahí continúa con los brazos abiertos, esperándome a los pies de la cruz. Siempre tengo eso y siempre en mi corazón pues siento no sé, valga la redundancia, un sentimiento tan especial de amor puro y sincero, sin condiciones, en esos dos pasajes bíblicos. Muy bien, muchas gracias, don Robert. Y vamos a escuchar a don Juan Carlos. Sí, bueno, sobre esta crucificación de Jesús. Bueno, pues ahí podemos ver el gran amor que nos tuvo Dios de mandar a su Hijo a morir acá por nuestros pecados. Pero yo analizo a María, la madre de Jesucristo, ese gran dolor, ¿verdad? Ese gran dolor que ella sentía a ver a su hijo morir en esa cruz. Y hablamos de morir en una cruz, pero el sacrificio que él hizo fue el sacrificio, porque cualquiera podemos imaginar, fue el Hijo de Dios y que igual ya él sabía que iba a... No. O sea, Dios nos enseña que en esta vida hay que sufrir también. Hay que sufrir, hay que llegar, él nos dice esa cruz, él muere en cruz, aunque la muerte en cruz para un judío era bastante difícil, aunque ahí con unos ladrones supuestamente, pero en realidad de ese amor, esa misericordia que él nos tiene. Muy bien, sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias, don Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, Que nadie se pierda. Ya terminó, es que no sé, bueno, ya hubo como una partecita que no le escuché, pero como que se le cortó, pero bueno. Sí. Okay. Es que se está... Bueno, muy bien. Sí. Entonces, ¿qué significado, verdad, debe tener este texto bíblico para nosotros? Bueno, primeramente, ¿verdad? Recordar que esto es, bueno, la historia de la salvación del mundo, ¿verdad? Y entonces, Cristo, que es parte de esa historia de salvación para nosotros, vino con ese propósito. ¿Y por qué, verdad? Uno diría que ingrato ese Dios, ¿verdad? Que entregó a su propio hijo y el hijo hasta le dijo que por qué me has abandonado y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tal vez echar un poquito para atrás el cassette y recordar qué es eso de la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces, desde que el hombre está en el mundo, la historia nos dice que Dios siempre ha querido que nosotros seamos buenos y que nos salvemos, ¿verdad? Que hagamos cosas buenas y que no cometamos pecado. Y desde el inicio, ¿verdad? Con Adán y Eva, podemos ver, ¿verdad? Cómo ellos fallaron a Dios, le desobedecieron y entonces pues tuvieron sus consecuencias. Más adelante, también la Biblia nos cuenta otra historia de salvación, como es el pueblo de Israel, ¿verdad? Sacado de la esclavitud por Moisés y que también, ¿verdad? Pereció, pero también fue desobediente, ¿verdad? Muchas veces no hizo caso, aunque Dios ya le había dado los mandamientos y todo, ¿verdad? Y le había prometido una tierra donde manaba, dice, leche y miel, ¿verdad? O sea, que ellos iban a ser felices ahí, pero aún así, ¿verdad? Muchas veces por nuestra desobediencia y por querer hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como decía antes también una compañera, no llegamos, ¿verdad? A esa tierra prometida. Y ajá, sí.
De hecho, no es que él no entra a la tierra prometida. No. Él lleva al pueblo, pero no entra. Pero no lo logra, sí, también por desobediencia, por desconfianza, ¿verdad? Entonces no logra entrar a pesar de verdad de todo lo que tuvo que pasar. Sí, el pueblo de Israel entra con Josué. Y tenemos otras historias de la salvación, como por ejemplo el arca de Noé, que también, ¿verdad? Y la de Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Todo, varios textos y casi todos, ¿verdad? La parte de David, de la historia de David, de los profetas y los reyes, son historias, ¿verdad? Donde siempre Dios le habla a ellos, ¿verdad? Para que le hablen a su pueblo y los llaman a la conversión. Podemos recordar a Jeremías, ¿verdad? Que era muy joven, un muchacho muy joven, a que Dios le encomienda una gran misión y, y él se rehúsa, ¿verdad? Primero, pero bueno, el Señor le dice, Dios le dice que voy a poner palabras en tu boca para que vaya a hablar. Me dice un muchacho joven, ¿verdad? Yendo a hablar con reyes, a decirle y a que convencerlos de que se conviertan, ¿verdad? De que dejen las cosas malas para que puedan ser salvos. Y así, ¿verdad? Es todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Dios haciendo alianzas con los seres humanos, con las personas, para su propia salvación. Y aún así, ¿verdad? Dios en su infinito amor, ¿verdad? Que nos ama tanto, dice, voy a hacer una nueva alianza. Y esta alianza es Jesús. Y entonces, en el Nuevo Testamento encontramos todos los textos dirigidos a esta nueva alianza, esta alianza de amor, ¿verdad? Y entonces ese es el mensaje, ¿verdad? Que viene en a través de esta lectura de la crucifixión, ¿verdad? Es el amor completo de Dios hacia nosotros. Entregar a su propio Hijo para que nosotros creyéramos, para que nosotros también seamos salvos. Y entonces, por eso esa cruz es el reflejo del amor más grande que puede tener alguien por nosotros. Y ahí está la cita bíblica de Juan 15:15, dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Así nos ve Dios a nosotros, como nuestros amigos, como sus amigos. ¿Por qué? Porque ha sido tan generoso con nosotros que hasta ha llegado el extremo de entregar a su propio Hijo para nuestra salvación, para que nosotros creamos. Y Él vino con un propósito, ¿verdad? De evangelizar y de demostrar que realmente Él sí era el Hijo de Dios, era el prometido. La cruz dice la expresión de amor generosa y gratuita de Dios, pero también es el gesto más profundo de amistad. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Dios nos revela su amor por la humanidad por medio de la entrega libre de su Hijo, movido por su amor entrañable. Después, sabiendo de que todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. La cruz de Jesús es el signo evidente de la entrega total de su vida en el reino de Dios, por el reino de Dios, descubriendo la voluntad de su Padre y confiando en ella. Reconcilió a la humanidad entera, restableciendo la amistad que se había perdido por el pecado. Esa amistad, ¿verdad? Que les estaba diciendo, ¿verdad? Que por la que Dios siempre ha luchado, ¿verdad? Para que nosotros no perdamos la amistad por medio del pecado. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Es parte de la plegaria eucarística que vamos a escuchar siempre en la misa, ¿verdad? Cuando se hace la proclamación. Es en la cruz donde se llega a estremezclar lo más hondo de la maldad humana y lo más grande del amor hecho sacrificio para todos, pues Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros.
Jesús Jesús ora también por nosotros en nuestro hogar y a favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en las palabras de la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Y eso es algo que también, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener presente, ¿verdad? Que Jesús también intercede por nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros también oramos a Dios y oramos a Jesús. La cruz dice, cuando cuelgan a Jesús, es el símbolo de todo lo que ha hecho mal el hombre, todo lo que mal usó de su libertad, de todo el odio y la destrucción del ser humano que el ser humano ha generado en el mundo, ¿verdad? Eso de la libertad, ¿verdad? De que como nosotros podemos hacer lo que queramos y sabemos que siempre va a haber alguien que nos ama, que está esperándonos con los brazos abiertos, como decía el compañero, ¿verdad? En el texto del hijo pródigo. Porque Jesús transforma ese símbolo de todo lo malo en algo increíblemente bueno, lleno de amor. Destruye el odio, destruyendo su amor hasta la raíz del mal. Muriendo ahí en la cruz, asume todo el mal, la violencia, el pecado, para triunfar sobre todo eso. La cruz por fuera se ve igual, dos maderos, uno vertical y uno horizontal. Por dentro, después de Jesús, es ahora algo completamente distinto. Antes estaba vacía y era muerte, ahora está llena de amor y llena de vida. Antes era signo de odio y desesperanza, ahora es signo de entrega total y esperanza. Une a los hombres con Dios y abraza a los hombres como hermanos. Quien ama a Jesús ve en la cruz un signo de honra. No hay mayor amor y dignidad de saber que Jesús te ama a tal punto que es capaz de dar su vida por mí. Vea qué frase, ¿verdad? Más hermosa está ahí al final. Quien ama a Jesús, dice, ve en la cruz un signo de honra. No hay mayor honor y dignidad de saber que Jesús me ama a tal punto que es capaz de dar su vida por mí. Entonces, pues yo los invito, hermanos, ¿verdad? Que si ustedes tienen una cruz en su casa, la coloquen ahí de manera visible en alguna parte de su casa, en la habitación o en alguna parte y contemplen esa cruz siempre, ¿verdad? Para que se sepan que somos amados al extremo, ¿verdad? Y que nadie nos ama más que Él, ¿verdad? Que entregó su vida por nosotros y que Dios y su Hijo, ¿verdad? Siempre van a estar ahí para nosotros, para escucharnos, para estar dándonos todo lo que nosotros necesitamos, aunque a veces no sabemos pedir o a veces no entendemos, ¿verdad? Cuáles son esos designios, pero que si oramos mucho, podemos muchas veces entenderlo, ¿verdad? Esa cita, ¿verdad? Romanos 8:32 que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? ¿Verdad? Y lo vivimos a diario, o sea, vemos todas esas bendiciones que tenemos, pero a veces nos cuesta reconocer, ¿verdad? Entonces, pues, invitados, ¿verdad? A amar esa cruz, ¿verdad? A que cada día, ¿verdad? Podamos ver esa cruz no como algo malo, ¿verdad? Que muchas veces decimos, uy, es que esta cruz es muy pesada, ¿verdad? Es que llevo muchas tormentas, ¿verdad? Sino a amar esa cruz y vivirla con amor, así como Simón de Cirene, ¿verdad? También pudo cargar la cruz un ratito por Jesús, ¿verdad? Entonces, es posible, dice, como Jesús, ofrecer la vida por amor a los demás. Y en la página 75 viene un texto de un joven que, que al igual que Jesús, entregó su vida. Dice, a los 13 años y medio pidió permiso al jefe de los soldados de Michoacán que lo admitiera como asistente, pues dada su corta edad no era permitido alistarse como soldado. El 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un combate cerca de Cotija, el pueblo del general
El caballo del general, perdón, cayó muerto de un balazo. José bajó de su montura con agilidad y le dijo: mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted. Aunque a mí me maten, yo no hago falta, usted sí. Y le entregó el caballo. En combate, el combate fue hecho prisionero y llevado ante el general Callistas, quien lo reprendió por combatir contra el gobierno, y al ver su decisión y arrojo le dijo: eres un valiente muchacho, ven con nosotros y te irá mejor que con los cristeros. Unirme a los enemigos de Cristo, yo soy su enemigo, fusílenme. La noche del 10 de febrero, tras cortarle las plantas de los pies, le llevaron caminando hasta el panteón municipal. Durante el recorrido, los vecinos escuchaban con infinita pena los gritos llenos de valor y fervor del niño cristero, que el niño cristero lanzaba: ¡Viva Cristo Rey! Llegando al lugar, José se colocó de espaldas a lo que sería su tumba. El oficial, movido por la entereza del niño, se acercó y le preguntó qué le mandaba decir a sus padres como última voluntad. El niño le contestó: que en el cielo nos vemos, viva Cristo Rey. Cegado por la rabia, el oficial mandó que lo puñalaran para evitar que el pueblo se escucharan los varazos. A cada puñalada, José decía: viva Cristo Rey. Para acallar aquellos gritos que lo encolerizaban, el oficial sacó su pistola y disparó a la cabeza del niño. El mártir, en efecto, es el testigo más auténtico de la verdad sobre la existencia. Él sabe que ha hallado en el encuentro con Jesucristo la verdad sobre la vida, y nada ni nadie podrá arrebatarle jamás esta certeza. Ni el sufrimiento ni la muerte violenta lo harán apartarse de la adhesión de la verdad que ha descubierto en su encuentro con Cristo. Por eso el testimonio de los mártires atrae, es aceptado, escuchado y seguido hasta nuestros días, dice San Juan Pablo II. Bien, esta historia, ¿verdad?, de este joven con solo 13 años, y vean qué fe y qué convicción, ¿verdad?, de no apartarse de la fe, ¿verdad?, y decir siempre: viva Cristo Rey. Nosotros, ¿verdad?, quizás no seamos capaces de resistir tanto por fe, por entrega a nuestra fe, a nuestras convicciones, ¿verdad? Antes les mencionaba, a veces hasta vergüenza nos daría tal vez persignarnos para comer, y vean este muchacho, ¿verdad? Esa historia, ese mártir, ¿verdad? Nunca perdió esa fe en lo que él realmente creía, ¿verdad? Y que no se dejó doblegar, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ir terminando esta catequesis con un compromiso, ¿verdad? Un compromiso personal y comunitario. Dice en la página 76, Dios ha otorgado a la vida de cada uno de los seres humanos la gracia de obrar bien. Podemos ofrecer y realizar buenos actos a través de nuestra vida, de nuestra existencia y de lo que llevamos a cabo diariamente. Instruir, aconsejar, consolar, reconfortar, con obras de misericordia espiritual, y también lo que es perdonar y sufrir con paciencia. Antes el compañero nos decía sobre perdonar, ¿verdad? Qué difícil que es perdonar, aunque sea a alguien que amamos, como él mencionaba a su papá. Muchas veces, ¿verdad? Eso es una cruz que cargamos, y pues es necesario, ¿verdad?, alivianar esas cruces perdonando. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, y enterrar a los muertos. Bueno, ese debe ser nuestro compromiso, ¿verdad? ¿Qué tan a menudo practico esas obras de misericordia y con cuáles acciones concretas manifestaré el amor al prójimo? Así como Jesús nos demostró su gran amor, como nosotros demostramos también el amor a nuestro prójimo. Y estas son las obras de misericordia, por si no las conocen, ¿verdad? Están las corporales y las espirituales. Ya les mencioné, ¿verdad?, que las corporales es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Por eso cuando alguien muere, todos estamos comprometidos a
acompañar, ¿verdad? A esa familia, esa comunidad debe de unirse para enterrar a los difuntos, ¿verdad? No solamente a la familia. Y en las obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, pero corregir, ¿verdad? Con amor, ¿no? ¿Verdad? Esa gente que dice, yo le digo las verdades así en la cara, como cayendo mal, ¿verdad? No, corregir con amor, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar por los vivos y por los difuntos, ¿verdad? Vea que estas obras de misericordia que son las que tenemos que practicar. Y bueno, ¿qué son las obras de misericordia, verdad? Tal vez que nos queda un poquito, no nos queda un poquito claro, ¿verdad? Dice que son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en las necesidades corporales y espirituales. Las obras de misericordia espirituales tienen que ver con las enseñanzas de Cristo, como de perdonar, corregir y consolar. Y las corporales son las caritativas, en las cuales ayudamos a los que nos rodean. Hacer obras de misericordia es cumplir la voluntad de Dios, quien nos promete darnos también lo que necesitemos, ¿verdad? Es algo que tenemos la convicción de que Él nos ama tanto, ¿verdad? Que nos da siempre lo que necesitamos. Y muchas personas son testigos de eso, ¿verdad? De que a veces tienen muchas necesidades y de repente le aparece una solución y no sabían de dónde salió, pues bueno, ahí está la mano de Dios. Y por último viene el compromiso personal, que es cuán a menudo practico las obras de misericordia y cuáles acciones concretas manifestaría el amor al prójimo. Y en la última página de esta catequesis, en la 78, viene la misión semanal, que es realizar obras de misericordia toda la semana. Aparece para cada día de la semana un cuadrito para que las escriban ahí. Entonces, vean que de todas estas que pusimos por acá, pueden ser espirituales o corporales. Entonces, bueno, practiquemos una por día. Vean que son bastantes. Entonces, no tiene que ser diferente, no necesariamente tiene que ser la misma, pero alguna de ellas hemos de tener que hacer por día, ¿verdad? Ya sea, vea, rezar por los vivos y los difuntos, ¿verdad? Eso lo podemos hacer todos los días, pero también hay otras que podemos practicar. Entonces, ahí les queda eso. Y para terminar, que ya hoy se nos hizo tarde, pero solo nos queda este canto para que ya reflexionemos sobre sobre esta catequesis que hemos visto hoy, ¿verdad? Y la escuchemos con bastante atención. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto
puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Bueno, muy bien. Esa canción tan hermosa que nos habla, ¿verdad? De esa entrega, de ese amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Bueno, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo está bien? Bueno, No, doña entonces, Ivette, bien y claro. Gracias. bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, que pasen buenas noches. Ya pasé la lista, yo la chequeé con los que están acá. Y entonces nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, que descansen y hacen la tarea, ¿verdad? Una hora de misericordia todos los días. Buenas noches, Buenas muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aló, Sí, dígame. yo soy Cris, yo estoy recibiendo la clase con mi hermana porque mi teléfono se jodió. Ok. Pero no participaste cuando yo ya la llamaba. Me hubiera dicho desde cuándo es. Para Sí, escuchar también su participación. Cuando se conecte así ¿verdad? Entonces usted me habla para yo ponerla a participar también, ¿verdad? Bueno. está bien. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches.